que lo haga, que se haga orejas de elfo. No tengo problema. El problema del aborto es que no es su cuerpo. Hay un otro, que no es él. Y entonces ahí no puedes. No es tu cuerpo. O no es solo tu cuerpo. Bueno, pero ahí ya entramos en el juego que... Entonces empezamos, bueno, pero es que es legal. Entonces si es legal quiere decir que ya no es malo. Bueno, en realidad sí es malo, pero como es legal lo puedo hacer. O sea, perdimos el horizonte, ese es el punto. ¿Me siguen? Ya. Esto es el mundo que vivimos hoy día, este es el mundo del nihilismo. El nihilismo, nihil, es nada. La filosofía de la nada, en el mundo sin Dios, es el mundo nihilista. Hoy día el mundo sigue siendo muy nihilista. O sea, Nietzsche está súper vigente. ¿Para qué decirles Marx? Marx también es un idealista, solo que es materialista. ¿Cuál es el Dios de Marx? La economía. ¿En serio? La economía. Marx establece que la economía es la infraestructura de la sociedad. Y depende cómo sea la infraestructura, cómo son las superestructuras. Si yo cambio la infraestructura, cambio la superestructura. Por eso la retrojadora. Cambio la infraestructura, cambio toda la sociedad. Termino, si cambio el modelo neoliberal, cambia la sociedad neoliberal. Ese es el concepto marxista, que todavía está vivo. Está vigente todo el rato. Eso es lo que plantea, ese es el discurso de Atria, absolutamente. Totalmente. No se dicen marxistas porque suena retrógrado, ahora ellos son estructuralistas, la misma cuestión. La estructura, la misma cosa. La misma cosa. ¿Ya? Marx va a interpretar toda la historia de la humanidad como la historia de la lucha de clases. Ahora, cuando uno lee a Marx, y lee el Manifiesto Comunista y entra en El Capital, que es la obra más gruesa, uno se da cuenta que las intenciones de Marx son súper buenas. Y tengan claro que todos tenían buenas intenciones, Hitler también tenía buenas intenciones. Entonces, no se preocupen ni un segundo. Lo que pasa es que el infierno está plagado de buenas intenciones. La intención de Marx es nada más y nada menos, nada más noble que querer instaurar el paraíso terrenal sobre la tierra. Y el punto errado de Marx es no darse cuenta que eso no se puede. Thomas More escribió algo muy similar, mucho tiempo antes, época de Enrique VIII. De hecho, Enrique VIII mató a Thomas More, ¿ya? Pero él escribe un libro que lo llama Utopía. Sabe que eso es imposible. ¿Saben por qué es imposible? Voy a usar la frase de Nietzsche. Porque los hombres no son iguales. Y no van a ser nunca iguales. No estoy diciendo que no deban ser. No van a ser nunca iguales. No somos clones. No somos clones de la Guerra de las Galaxias. Que por lo demás, si fuésemos todos clones, la vida sería súper fome. Somos hombres libres. Y al ser libres, yo les puedo dar lo mismo. Pero en los 2 minutos van a tener cosas distintas. Porque son distintos. Cada ser humano se manifiesta en forma diferente. Entonces, el sueño es maravilloso. El paraíso terrenal sobre la tierra. Pero es utópico. Y es más, sí, se probó. 70 años. Al costo más grande que se ha imaginado. Porque de todas las muertes que ha habido en la humanidad, el comunismo es lejos el que más ha matado gente en la historia. Y worldwide, podríamos decir. Y no resultó. Nunca se llegó a la sociedad sin clase. Se creó una sociedad de clases nueva. De la burocracia del Partido Comunista. Pero sociedad sin clase es imposible. Es súper lindo, suena súper bien, solo que es imposible. Entonces, Marx escribe en el siglo XIX para la realidad del siglo XIX, el Manifiesto Comunista de 1848, y Marx tenía toda la razón de escribir en ese minuto. Yo siempre digo a todos mis alumnos, y se los digo sinceramente, si yo hubiese vivido en 1848, si yo hubiese vivido en 1850, si yo hubiese vivido en 1890 y en 1912, yo habría sido o comunista o socialista. De todas maneras. La primera razón es que si no hubiese sido socialista, habría tenido que estar en mi casa bordando, y eso no me acomoda. O sea, habría sido de todas maneras de las mujeres que peleaban por el voto femenino y que las agarraran a palos. Habría ido a buscar los palos, porque efectivamente era... Pero además, la situación social decimonónica de post-revolución industrial era una situación tremenda que había que ocuparse. Es real, es real. La pataleta de Marx tiene toda la razón. El problema fue ir más allá, instaurarlo. Podríamos decir, tal vez no es la culpa de Marx, tal vez fue la culpa de Lenin.
ya, de llevarlo, que no tengo idea, pero de algún modo lo que quiero plantear es que efectivamente ser comunista o socialista en el siglo XIX es una cosa muy distinta que defender las ideas marxistas hoy. Hoy no tienen piso. Nadie puede decirse marxista sin tener en cuenta que se probó el marxismo por 70 años y fue un desastre. Y fue un desastre. Y lo son, o sea, cuando uno escucha a Camilita, y Camilita es decimonónica. Es poner play a Marx. Y uno dice, esta niñita, ¿qué parte no entendió? Bueno, probablemente no ha estudiado mucho. Estaba más preocupada de mover los movimientos estudiantiles que de estudiar, probablemente. Y lo que ella habla es un discurso play. O sea, si tú la sacas del discurso, no va más allá. Entonces, porque efectivamente se aprendió un discurso, pero que es un discurso que no se sostiene hoy, o no se sostiene tal y cual hoy. O sea, hoy día hay que de algún modo renovarse, reconocer. Claro, hoy día reconocen a Stalin, pero siguen diciendo que Lenin era magnífico. Lenin no era magnífico. Era un carnicero igual que Stalin. Lo que pasa es que Stalin es mucho peor, pero eso no lo hace bueno a Lenin. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, Marx responde a eso. Comte, científico. Este es final del siglo XIX, Francia. Su Dios es la ciencia, de todas maneras. Este no es un idealista, es un positivista. Él considera que la sociedad, igual que el hombre, va evolucionando, va pasando por etapas y que cada etapa es mejor y que el hombre empezó con un estado mítico, después pasó a uno filosófico y ahora vive en una etapa científica, que es mucho mejor que la filosófica y es mucho mejor que la mítica. Y que por lo tanto lo que hay que hacer es agarrar a la gente que es mítica y hacer promoción social. Este es el primer sociólogo. Este es el primero que hace políticas públicas, ¿ya? Que pretende tomar a la gente mítica que todavía cree en Dios, que eso es una etapa anterior, eso es de niño. Él dice que la etapa mítica, teocéntrica, es la infancia de la humanidad. La etapa filosófica es como la adolescencia de la humanidad. Y la madurez es la ciencia. ¿Ya? Obvio, vive a finales del siglo XIX. Este está absolutamente obnubilado por el progreso y la técnica y todo lo que se ha desarrollado después de la Revolución Industrial. ¿Ya? Entonces, esto también va a primar muchísimo. Entonces, quiero hablar del siglo XIX y quedo feliz con alcanzar a pasar esto, donde tenemos aquí este es el director de uno de los public schools más importantes de Inglaterra, ¿ya? Que es The Rugby School. Y él dice, en 1832, o sea, súper temprano, él dice, hemos vivido 300 años en 30. O sea, lo que está diciendo Arnold es que en mi vida el cambio es evidente. Sí, eso está diciendo, ¿ya? Y claro que era evidente. El cambio es evidente. Y el cambio inicia aquí. Cuando este escocés, que de alguna manera es parte del movimiento, acuérdense que yo les dije que el racionalismo entra muy fuerte en Escocia primero, principalmente porque la reforma escocesa de Knox hace leer a los escoceses mucho antes. Entonces, ese movimiento de racionalismo escocés va a generar muchos colaterales. Entre ellos yo les hablé de Adam Smith, les dije de David Hume, pero también James Watt, que va a inventar la máquina de vapor, lo va a hacer acá. Entonces, la máquina de vapor implica que por primera vez un motor no humano, no animal, mueve algo, ¿ya? Y esta aplicación de este motor a los transportes y a la industria van a cambiar el mundo conocido hasta entonces, ¿ya? Entonces, se va a crear esta era del progreso. También esta litografía que se llama The Progress of the Century. Y como pueden ver, el progreso echa harto humo, va pasando el ferrocarril, aquí está la empresa funcionando, aquí está el ticketing, o sea, ha surgido ya el telégrafo. Este es el progreso. Ya están conectados. Es de alguna manera el ferrocarril. Ya en Inglaterra se va a inaugurar por primera vez el ferrocarril, y el ferrocarril era para transportar cosas. En Inglaterra no harían un ferrocarril sin techo porque llueve. ¿Ya? Pero aquí están usando el ferrocarril de carga para llevar personas, y luego van a lograr perfeccionar la locomotora, que va a ser Stephenson, y va a inventar, de hecho él va a colgar primero carros, ¿ya? Y finalmente este carro, que era para llevar cosas, se va a techar y va a terminar así.
Entonces, el ferrocarril, este nuevamente es Turner, se llama Rain, Speed and Steam, es de 1844. El protagonista es el ferrocarril. Me detengo aquí. Yo quiero que ustedes entiendan que previo a la revolución industrial, no solamente las distancias eran enormes, porque lo eran, enormes, o sea, fin de semana largo, Santiago, Viña, uno no habría pensado si tenía yo un feriado, o sea, por 3 días me estáis molestando que ir a Santiago a Viña, se había que irse a pata, o había que irse en coche con caballo y terminar con los riñones de amígdalas, ¿no es cierto? Obvio, ¿ya? ¿Cuánto se demoraba en un coche con caballo? Cantidad. O sea, la gente no viajaba, la gente viajaba súper poco, se movía poco, y si viajaba, iba por periodos largos, iba a pasar de season, porque con ese viaje me estáis molestando, po. Tremendo. Y eso estoy hablando de Santiago Viña. Recién pasamos por acá cuando me vinieron a dejar y pasamos por el Iquique antiguo y dije yo, ¿cuán lejos debe haber sido Iquique? Y pensar que Sara Bernard, que era una actriz en el fondo inglesa importante, vino a actuar aquí a Iquique. Y debe haber llegado por barco, obviamente, porque aquí la única forma de comunicación era el mar, pues. Porque me imagino coches con caballo aquí por el desierto, ¿dónde? O sea, hay que pensar que el mundo era muy distinto, no solo el transporte. Ahora quiero que imaginen lo que es, en el fondo, la vida normal de la gente. Antes de la revolución industrial, yo sé que esto ustedes no lo han pensado, pero quiero que hoy día lo piensen y que lo repiensen y que además entiendan que estamos viviendo un nuevo cambio tan radical como ese. Antes de la revolución industrial lo que primaba en el mundo es la pobreza. La gente tenía súper pocas cosas. Y era feliz porque aspiraba a pocas cosas también. Sí, de hecho, sí. ¿Ya? Lo que hay que entender es que es súper simple. Si nosotros fuésemos el gremio de zapateros, yo soy la maestra zapatera de ustedes, y ¿cuánto nos demoramos en tener las materias primas para empezar a hacer zapatos? Tenemos que ir a buscar cuero, pero tenemos que ir a buscar a pata, a caballo, ya con suerte. Tenemos que ir a buscar los cueros, tenemos que preparar las suelas, tenemos que tener todo, nos vamos a demorar varias semanas, ojo, en tener el material. Una vez que tenemos el material, empezamos a hacer zapatos. Yo quiero preguntarles con sinceridad, ¿cuántos zapatos creen ustedes que hacen a mano por día? El muy ducho puede hacer 2, pero probablemente hacen 1. Y probablemente no terminan el 1. ¿Ya? Entonces, ya perfecto, nos demoramos 2 semanas o más en recopilar las cosas y empezamos a hacer zapatos y sacamos un zapato por día. ¿Cuántos pares de zapatos hacemos al mes? Ya. ¿Cuántos valen los zapatos? Muchísimo. ¿Cuántos zapatos creen ustedes que tenía la gente? Con suerte. Con suerte. La mayoría eran a pata pelá. El concepto de pata pelá es real. No es mentira. Es real. ¿Cuánta ropa creen ustedes que tenía la gente? El mismo ejercicio de los zapatos lo podemos hacer con la ropa. Piensen en solo las telas. Las telas se hacían con telar. Eso implicaba primero hilar las fibras, piensen en el lino, hilar las fibras, tener los hilos y luego el telar. O sea, ya nos hemos demorado cantidad en hacer el puro género. Y después de eso hay que hacer la ropa. ¿Cuánta ropa tenía la gente? Poco, muy poco. Ahora agréguenle que además no había desodorante, no había lavadora automática, por lo tanto la gran pregunta es ¿cuánto lavaban la ropa? Sin lavadora automática, poquísimo, obvio. Los vestidos se desarmaban, se sacaban ciertas partes y eso se lavaba. Es un mundo de carencia. Y de ahí para atrás siempre igual. O sea, ustedes tienen que entender que el mundo entre el Imperio Romano y la época de Napoleón no había cambiado mucho. Había cambiado muy poco, se vestían distintos. Pero básicamente la distancia era la misma, la distancia de a pie o de a caballo. Piensen ustedes que Morse, cuando inventa el código Morse, él era un pintor. Él pintaba. Y él inventa el código Morse porque él está de viaje, se muere la señora y él no se entera. Y dice, no puede ser que uno no se entere. Y él no entendía nada de tecnología. Y como no entendía nada de tecnología, inventó un código. En el fondo los puntos y las rayas para mandar el mensaje. Y después se asoció con alguien. Y el invento del telégrafo se hace en Estados Unidos por una parte y en Inglaterra al mismo tiempo, que de hecho sale antes en inglés. Y de alguna manera él lo hace para solucionar esa necesidad. Entonces, no solo el tren
va a cambiar las distancias y la aplicación del vapor a la industria va a producir por primera vez una cantidad de zapatos que nunca antes, una cantidad de género. Piensen ya solo en la industria textil. La revolución que implica la industria textil. O sea, una máquina que hila la cuestión y que hace el género y sale. Ahora solo había que la costurera. Y más encima Singer se le ocurrió inventar la máquina de coser. O sea, ya mejor todavía. O sea, quiero que entiendan que es un siglo lleno de inventos. Es el siglo más innovador de la historia, mucho más que hoy día. Yo fui con un grupo del MBA y al MIT a un curso y un profesor de innovación, James Utterbach, trajo varias ampolletas, desde la ampolleta en el fondo de Edison a muchas más. Y hizo una clase espectacular. Entonces por ahí preguntó al principio, dijo, ¿ustedes cuál creen que es el siglo más innovador? Y todos, ingenieros, gente que sabe, bueno, todos dijeron, hoy día, qué sé yo, y yo levanté la mano atrás, dije, el siglo XIX. Y sí, pues el siglo XIX inventó todo. Piensen ustedes que Graham Bell proyecta hasta la fibra óptica, no lo hace. O sea, el padre del internet es Graham Bell, en rigor. Pero en el fondo, ¿qué hemos hecho del siglo XX y XXI? Hemos enchulado las cosas inventadas anteriores. Lo único nuevo, realmente nuevo, es la tecnología touch. Eso es nuevo. Pero el iPhone es un hijo del teléfono. Es un hijo del teléfono y de los códigos binarios. O sea, hay un montón de fondo, la gran invención y el gran cambio se produce ahí. O sea, la gente de finales del siglo XIX no vivía tan distinto como vivimos nosotros. Estaba acostumbrado a ir a una tienda y conseguir las cosas fáciles. Estaba acostumbrado a poder moverse, o sea, vivían muy similar. Sí, de acuerdo, no tenían WhatsApp, estoy de acuerdo. Es cierto, no tenían iPad, ok, no tenían tele, estoy de acuerdo. Pero en el fondo, el modo de vida nuestro es mucho más similar al siglo XIX que cualquier siglo anterior a la historia. Eso es lo que quiero plantear. Entonces, la revolución industrial es tremendamente importante. La gente no sopesa. Y es más, en el colegio se pasa como primera revolución industrial, la revolución del vapor. Segunda revolución industrial, el motor de combustión y la electricidad. Y nunca les hacen ver a los niños lo que realmente eso significa. No importa nada ponerle primera y segunda si no entendemos que cambió el modo de habitar este mundo. Cambió lo deseado. Porque antes de la revolución industrial, la gente trabajaba para comer. Y para nada más que eso. Y por eso el Padre Nuestro se reza, danos hoy nuestro pan de cada día. Y con eso era suficiente. De la revolución industrial en adelante, eso no es suficiente. Ese es el desde. ¿Me siguen? Cambió lo que deseamos, en el fondo, la expectativa. Hoy día la gente viaja. Viajar es parte normal. Antes la gente no se movía del pueblo donde nació, ni Kant. Kant nació en Königsberg, murió en Königsberg y nunca en su vida salió de Königsberg. Como es la mayoría. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, no todos estaban contentos con estos cambios. Vemos esta ilustración de Cushing-Hahn, que es de 1829, muestran cómo la revolución industrial avanza sobre los bosques. Se está comiendo, la industria se está comiendo los bosques. Esta es la visión tolkiana. Tolkien también es de esto. Tolkien considera que de alguna manera los orcos están destruyendo el bosque de Fangorn, liderados por Saruman, mandados por Sauron, en el fondo, y está avanzando la industria. Han visto que los orcos son industriales. Los hobbits son el campo. La verdadera Inglaterra es The Shire. Y de hecho la verdadera Inglaterra es The Shire. ¿Cómo se llama, de alguna manera, los campos alrededor de una ciudad? Al lado de York está Yorkshire. Al lado de Warwick está Warwickshire. Al lado de Stratford, en Oxford, está Oxfordshire. The Shire es Inglaterra. Inglaterra es un montón de colinas verdes. Solo que en el norte de Inglaterra las ciudades van a crecer enormemente industrialmente.
Y esto es lo que ya súper temprano, 1829, o sea, revolución industrial incipiente, reciente, ya critica, esta es una ilustración. Si ustedes piensan en Lewis Carroll, las cartas de la Reina Roja avanzando, lo mismo. Lo mismo, la misma imagen. Miren este cuadro, fantástico. Aquí Wyatt nos muestra, esto es Manchestershire, solo que ahora está lleno de chimeneas humeantes. Está habitado por los orcos. Se va a inventar el telégrafo, otro cambio radical. Ustedes tienen que entender que el telégrafo, este es Hooke y Wheatstone, y por el otro lado Morse va a inventar en Estados Unidos y son paralelos, pero ustedes tienen que entender que el telégrafo va a cambiar el modo de hacer negocios. O sea, antes del telégrafo, un pescador de Aberdeen salía a pescar, y pescaba lo que pescaba, y después se ponía en el mercado y veía si vendía. Bueno, después del